Cristo es mi libertador. Y preguntaba hace rato entonces, ¿cuántos son libres? Otra vez, ¿cuántos son libres? Verdaderamente libres. Que no te da pena nada. Ay, no, mejor entra tú, porque a mí me da pena. No, dile tú. Es que a lo mejor se va a enojar. Son pequeños rasgos que nos sujetan a ser libres, ¿verdad? Que nos detienen para ser libres. Hubo un momento en que Jesús se lleva a sus discípulos a un lugar llamado Cesarea de Filipo. Y ese lugar es un lugar como paradisíaco, ¿verdad? Como para descansar. Y se lleva a sus discípulos ahí y empieza a hablar con ellos y les enseña algunas cosas, pero les hace dos preguntas. Una es, ¿qué dice la multitud acerca de mí? ¿Cómo es la perspectiva que ellos tienen acerca de mí? Y entonces dicen, bueno, ellos creen que tú eres alguno de los profetas que ha reencarnado, porque había ciertos grupos ahí de los fariseos y sobre todo los saduceos que ellos creían en la reencarnación. Era una ramificación, ¿verdad?, de la religión judía que le llamaban los saduceos. Y ellos creían que la gente reencarnaba y que los profetas habían reencarnado en Jesús. Entonces decían, posiblemente Jeremías, Isaías o alguno de los profetas. Cuando alguien está lejos de Jesús, tiene una percepción equivocada de Él. Si estamos lejos de la iglesia, lejos de su palabra, lejos del entendimiento de quién es Él, podremos tener conceptos equivocados de Jesús. Y eso es lo que ellos pensaban. Y cuando alguien tiene conceptos equivocados de Jesús, no puede honrarlo como es y no recibirá lo que Él tiene para él. Amén. Y entonces la segunda pregunta es, ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? Porque ellos estaban cercanos. Y Pedro recibe una revelación impresionante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se impacta y dice, wow, eso tú no lo pudiste haber pensado, mucho menos Pedro, ¿verdad? No lo pudiste haber pensado. Eso te lo revelaron de allá arriba. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y yo te digo de una vez, ya que tengan esa revelación, ese va a ser el fundamento de mi iglesia. ¿Cuál? La revelación de Cristo. Toda iglesia que tenga Cristo revelado será una iglesia poderosa. Y dice ahí, ¿verdad? Solo te estoy haciendo una introducción para no ir a ese texto, porque vamos a ver más textos bíblicos. Pero ahí le dice, sobre ese fundamento estará mi iglesia, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, la autoridad que tenía el infierno, la autoridad que tenían las tinieblas, la autoridad que tenía la destrucción, la autoridad que tenía la perversión, la inmoralidad, la autoridad que tenían las adicciones, la autoridad que tenía todo instrumento de destrucción contra el ser humano, contra mi iglesia no prevalecerá. ¡Wow! Quiere decir que hay algo en la revelación del Cristo que transforma nuestras vidas, que modifica nuestra manera de ver la vida, pero además que nos da autoridad y poder. Porque dice a Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas del infierno no prevalecerán. La destrucción que estaba experimentando cada generación, cada cultura, cada ser humano que ha existido, ya no prevalecerán. Toda iglesia que camine en la revelación del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después le dice, Pedro, y todo aquel que crea en estas cosas, yo le daré las llaves del reino. Y todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y sabes, a veces los hijos de Dios, los cristianos, estamos viendo pasar cosas terribles. Estamos viendo pasar la destrucción, aún en nuestras propias vidas, y lo permitimos. Y decimos, quizá Dios lo haga algún día. Tal vez lo haga algún día, pero yo estoy viendo cómo mis hijos se pierden. Yo estoy viendo cómo las adicciones están abrazando cada vez más y están estancando y deteniendo y prohibiendo vivir la vida a mis seres queridos. Y lo permito. Pero Jesús dijo, el Cristo revelado.
Ahora, ¿qué es el Cristo? No es solo Jesús. Cristo quiere decir el ungido con el poder del Espíritu Santo. El que crea en el que tiene el poder. El que crea en el único ser humano que tuvo el poder del Espíritu Santo en él. El que crea en el poder del Espíritu Santo, ese podrá vencer las tinieblas. El ungido quiere decir el Cristo. Christos es la palabra, Christos es la palabra griega, el ungido con el poder del Espíritu Santo que viene a liberar, que viene a sanar, que viene a transformar, que viene a ordenar, que viene a salvar. En hebreo es el Mesías, en griego es el Cristo. Yeshua, acabamos de cantar, ¿verdad? Yeshua HaMashiach, Yeshua el Cristo. Entonces Jesús es el Cristo. Eso nadie lo sabía. Pedro no pudo haberlo sabido. Tenía que haber venido por revelación. Pero se estaba abriendo una ventana de lo sobrenatural, de la eternidad, del reino de Dios para mostrar algo que no se sabía en esta tierra. Y Jesús está diciendo, este va a ser el fundamento de mi iglesia. Una iglesia que tiene claro quién es el Cristo en su vida. Una iglesia que abraza la salvación. Una iglesia que tiene entendido que Dios lo amó tanto, que Dios los amó tanto, que envió a su Hijo a morir por ustedes. En estos días ha venido a nosotros, como lo decía la pastora, un tiempo nuevo, un tiempo refrescante de revelación que compartiremos con ustedes y lo practicaremos porque este es el tiempo. Han pasado años en que algunas cosas, en algunos muchas, en algunas otras pocas, pero han estado ahí y no las hemos vencido y no hemos sido completamente libres. Pero Jesús vendría a cambiar el curso de la historia, de una historia donde las cosas ya no van a ser iguales. Él vino a revelar al Padre. Él traía un reino nuevo a la tierra. Él traía una revelación nueva para un estilo de vida nuevo. Todo el sufrimiento, la pobreza y la enfermedad serían quitadas para darnos la plenitud de Dios. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 4, verso 16 al 22. ¿Tienes la versión internacional ahí? ¿Sí? Lucas capítulo 4, 16 al 22. Esto que va a pasar aquí había sido anunciado 750 años antes de que esto sucediera, por un hombre llamado Isaías, el profeta de Dios. Él lo había anunciado y quedó escrito en el capítulo 61 de Isaías. Si quieres ahí los que están tomando notas, para que veas la concordancia tan impresionante. Isaías ya lo había anunciado antes. Lucas 4:16 dice, fue a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, el templo de los judíos, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. 17, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Qué tremendo, ¿verdad? 750 años esperó esta palabra escrita en los pergaminos antiguos de los profetas. Y lo preservaron. Pasaron muchas cosas, pasaron guerras, imperios que se levantaron contra el pueblo judío y se preservaron estas escrituras. Dios preservó todo lo que había hablado acerca del Mesías de Jesús por medio de los profetas y que estaba escrito. El tiempo señalado por el Padre,
Ese día que Jesús decide ir a Nazaret, ese día que Jesús entiende que tiene que ir a Nazaret, entiende que debe de entrar a ese templo de los judíos, esa sinagoga les llamaban, ¿verdad? Como era la costumbre, y él se levantó a hacer la lectura. Ese día Jesús sabía que se iba a revelar algo impresionante. Y entonces dice que tomó la parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese es el Cristo, el ungido de Dios, el que tiene el poder del Espíritu Santo, porque debido a ese poder, dice, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y no solo eso, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Su ministerio principalmente se enfocó en sanar las enfermedades, pero muchas de las enfermedades de las personas eran por las opresiones demoníacas. Y lo que está diciendo aquí, llegó el tiempo de anunciarles. Los que están cautivos, los que están prisioneros y los que están oprimidos van a ser libres. Ese es el anuncio de Jesús. El Espíritu está sobre mí, dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que el Espíritu está sobre mí? El Espíritu Santo hoy puede estar en tres formas con nosotros. Él puede estar con nosotros, nos aconseja, nos guía y yo decido qué hacer. Pero también está en nosotros y está actuando, ¿verdad? Y está reformando cosas dentro de nosotros, pero también puede estar sobre nosotros. ¿Y qué significa eso? Significa que estamos bajo su autoridad. Lo que está diciendo aquí es que Jesús reconoce que Él es el Señor y que su Espíritu está en autoridad sobre Él, que Él es guiado por el Espíritu, que Él es guiado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y por esa causa Él puede anunciar buenas nuevas, Él puede anunciar buenas noticias. Su mensaje es de buenas noticias. Las multitudes lo seguían, las multitudes escuchaban las palabras de Él y se asombraban de todo lo que Él decía, y Él decía palabras de libertad. Pero no solo eso, en todos los evangelios vemos cómo Él predicaba el evangelio del reino, anunciaba y enseñaba el reino, pero también sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Dice, me ha enviado a proclamar libertad, dar vista a los ciegos, a los que están cautivos. Ahora, analicemos unas palabras. ¿Qué es un cautivo? ¿Alguien ha ido al zoológico alguna vez en su vida? ¿Lo ha visto en la tele? Una vez que estaba viendo al oso polar, le ponen una temperatura especial, ¿verdad? Bajo cero, allá adentro. Y es un espacio no muy grande. Y le ponen escenarios que parece que es el Polo Norte o el Polo Sur. Y él se mete y ahí lo estás viendo en los cristales y como nada, y luego se sale y así está. Y él piensa que está en su hábitat natural, pero está en un espacio reducido. Eso se llama estar en cautiverio. Y a veces no salimos del espacio donde estamos. Y decimos, esta es nuestra realidad. Esto es lo que tengo que vivir, ni modo, no puedo avanzar más allá. Tengo paredes que me están limitando a salir, a avanzar, y no puedo romper los límites. Qué difícil, ojalá un día Dios me ayude. Y mentalmente estamos en cautiverio. Y estamos desesperados porque quisiéramos avanzar y hacer más cosas, pero al mismo tiempo mis argumentos, mis pensamientos y todo lo que yo pienso que me puede dañar me tiene en cautiverio. Y la palabra ungida, la palabra del ungido, cuando yo lo escucho, cuando yo recibo y cuando yo creo en esa palabra, me trae libertad. Libertad a los cautivos, para que yo pueda ver con claridad, dice aquí, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Así que no debemos de vivir así. ¿Cuántos son libres verdaderamente? ¿Cuántos son libres?
Amén. Te voy a decir algo que me pasaba a mí. No quiero decir que a alguno de ustedes le pase. Cuando yo llegué a la iglesia, los primeros días que yo llegué, estaba tan impactado. Yo tuve un encuentro sobrenatural con Cristo, si no, no me hubiera podido cambiar nadie. Pero de repente no entendía muchas cosas que se hacían en la iglesia. Y empezaba a tocar el grupo, ¿verdad? Unas canciones que me conmovían y todo eso, pero yo estaba así. Y el que dirigía la alabanza decía, levanten sus manos, y yo no podía hacer eso. Decía, no, qué pena. O sea, no. Yo veía que algunos sí lo hacían, pero yo estoy bien así. Hablen con él. Y yo, como diciendo, él sabe mis pensamientos. No era libre. No era libre totalmente. Había una confusión terrible, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón acerca de estas cosas. Cuando alguien me decía, eres muy inteligente. ¡Wow! ¡Qué capacidad tienes! De veras, había maestros que me lo decían. Yo decía, se está burlando de mí. Yo no soy inteligente. Mucho tiempo me dijeron que no era. Toda mi niñez me dijeron que no era. Qué difícil que ahora alguien me diga sí eres. Los inteligentes digan amén. Estaba yo en cautiverio. Recuerdo cuando yo tenía 18 años. Joven. Tuve mi carro, me lo compré a los 18 años, mi primer bolcho. Y no era libre para disfrutarlo. Tenía yo la libertad de tomar mi carrito e irme a hacer cosas y todo eso. Y yo decía, ay, no es tiempo, me voy a esperar a que cumpla los 20. Y ahí estaba el carro estacionado. Con una serie de pensamientos acá. Para tomar la decisión de llevarme mi carrito a la escuela, porque iba yo hasta el Politécnico, allá, Zacatenco. Subirme al circuito y ahí pasar la raza y toda esa zona de por ahí. Oh, era terrible para mí. No era muy diestro para manejar, se estaba aprendiendo. Tuve que ir venciendo, pero estaba yo en muchas cosas que no me daban libertad. Me invitaban a salir fuera de México, oye, que vamos a Veracruz y que vamos. Y yo de repente empezaba a sentirme mal y decía, no puedo, estoy enfermo. ¿Cómo? Mi abuela me decía, vete, no te quiero tener aquí. Un joven todo amargado. Estaba en cautiverio, oprimido. Las voces que yo oí de chico todos los días, me frenaban. Era muy bueno para los deportes, muy bueno. ¿Qué le pasó, pastor? Pues ya, la edad. Pero era muy bueno. Me seleccionaban para los equipos, ver a selección Politécnico y todo eso. ¿Y sabes qué yo pensaba? No, es que yo no la voy a hacer. Hay otros mejores que yo. Y eso yo pensaba de mí. No caminaba en libertad, pero ni sabía que no podía ser libre. Me perdí de tantas oportunidades. Bueno, hasta las chicas andaban detrás de mí. ¿A poco? Sí, de verdad. Y yo pensaba que lo hacían para burlarse o que entre ellas había como un acuerdo, una competencia, ¿no? A ver quién engañaba al feo. Y un día te voy a enseñar fotos de cuando tenía 18 años y dices, wow, ¿qué le pasó, pastor? Sí estaba guapo. Pero mira, lo que quiero decirte con la experiencia de mi vida es que yo andaba en cautiverio. Cuando reprobé matemáticas en la vocacional, yo era muy bueno, soy muy bueno para las matemáticas, soy bueno de verdad. Y el famoso cálculo diferencial, fue un reto a vencer, Y sabes, tuve que tomar un curso.
Y cuando comencé a decidirme a romper los límites, el maestro se maravillaba y me decía, ¿tú qué estás haciendo aquí tomando este curso? ¿A poco reprobaste? Sí, primera vuelta y segunda vuelta y todas las vueltas las reprobé. No es posible. Recursé la materia y la pasé con 10. Y eso me enseñó a mí algo tremendo. No fue mi falta de inteligencia o conocimiento o entendimiento. Estaba yo en cautiverio. ¿De verdad? Así que yo te digo hoy, ¿qué cosas te están deteniendo? ¿Qué cosas te están diciendo yo te gobierno? Ni un centímetro de ahí te mueves. ¿Qué cosas? ¿La enfermedad? ¿La opresión? Pueden venir ataques, claro, han venido a nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? ¡Pum! Tomamos cartas en el asunto y nos deshacemos rápido. Aquí dice una palabra verdadera. Jesús vino para impartirnos esta salvación. Jesús vino para darnos libertad. Jesús vino para abrir la cárcel y que salgamos de ahí. Jesús vino para mostrarnos que el pasado ya no puede tener gobierno sobre nuestro presente. Cuando dijo estas palabras, Jesús comienza su ministerio, Marcos 1, 14 y 15. Dice entonces que el ministerio de Juan el Bautista se había terminado ya. Juan el Bautista fue un hombre, un personaje que aparece para anunciar la venida de Jesucristo. Cuando él está anunciando la venida del Señor y dice, aquí ya viene el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Ya se había terminado su ministerio. Ese fue el ministerio, el llamado de Juan el Bautista. Y dice el verso 14, después de que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Cuál tiempo? El tiempo que anunciaron los profetas, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Isaías, lo que dijo Oseas, todos los profetas apuntaban a Jesús. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, a las promesas a través de Jesús. Por eso dice aquí Jesús, el tiempo ya se cumplió, el reino ya se acercó, arrepiéntanse, cambien de dirección. Ahora, el reino, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el que debe regir nuestras vidas. Todo el poder del cielo con su gobierno, con su autoridad, con sus principios, con sus leyes, con sus mandamientos, con los fundamentos, con todo el favor hacia sus hijos, con toda la plenitud que está disponible. Ese es el reino. La dimensión de Dios, ahí está en el lugar donde no se puede ver, ahí está en los lugares espirituales, en los lugares eternos, pero eso es posible traerlo a la tierra y vivirlo y ser libres. Tiene poder. No te permita seguir cautivo por ninguna cosa. Cualquier cosa que no te permita ser libre para disfrutar, para avanzar, para reír, cualquier cosa. Y mira, no estoy diciendo que en la vida no vengan cosas que te causen tristeza o aflicción. Claro, ese es el mundo. Por supuesto, la pérdida de alguien, situaciones que vienen, conflictos, problemas, todo eso puede venir, ese es el sistema del mundo. Pero eso no te debe meter cautivo. Ya no estamos en cautividad. El poder del cielo se ha acercado a tu vida. Lo que está diciendo Jesús, arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado. El poder del cielo se ha acercado a tu vida. Lo que era imposible ahora es posible. Lo que no habías imaginado ahora es una realidad, lo puedes vivir. Lo que tú pensabas que nunca sucedería, ahora sí puede suceder. Amén. Toda la misericordia, el favor del cielo se han acercado a tu vida. La paz, la justicia, el gozo se han acercado a tu vida.
El amor, la misericordia incondicional y abundante de Dios ya está disponible para ti. Todas las posibilidades de vivir en plenitud abundantemente se han acercado. Lo que está diciendo Jesús, el reino se acercó. El reino de las tinieblas solo produce lamentación, tristeza, opresión, enfermedad, ansiedad, toda clase de cosas que destruyen al ser humano. Ese es el reino de tinieblas que gobierna en la tierra. Eso es lo que produce. Pero hay un reino superior a ese que ya llegó, ya está entre nosotros. Todas las posibilidades de vivir en plenitud y abundancia se han acercado. No vivamos como pobres siendo ricos. Cuando yo estaba oprimido y encerrado en la habitación de ese departamento de la abuela, ¿verdad? Yo solo veía la calle y veía a las personas jugar básquetbol y veía ahí las canchas de deportes y todo eso y veía cómo se divertían y yo decía, quisiera ir. Y había algo que me decía, no, no vayas. Encerrado en 4 paredes. Hoy no pasa eso. Hoy me tienen que detener. Espérate. Pero todas las posibilidades de vivir en plenitud y abundancia se han acercado. La sanidad ya se acercó, la libertad ya se acercó, la prosperidad ya se acercó, una vida nueva ya se acercó, las riquezas de su gloria se han acercado, el poder para lograr todo eso ya se acercó. Créanlo, arrepiéntanse de la vida pasada, son grandiosas noticias. Si tú permites que Jesús venga a tu vida, entre a tu vida, le permites que entre. Hablaba ayer con una pareja que se va a casar y yo les decía, permitan que Dios entre en sus vidas. No es de 2 el asunto, va a ser de 3 ahora. Permitan a Dios ahí. Su relación de pareja va a prosperar. Y si la relación de pareja prospera, los hijos serán beneficiados. Lo primero es la pareja, lo segundo son los hijos. Pero si pareja no está bien, por más que hagas lo que sea por tus hijos, algo va a fallar. Principios, modelos. ¿Cuántos creen en estas noticias? Mateo 9:35, vamos a ver aquí Jesús en Mateo 9:35, vamos un poco más rápido. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiere decir que las noticias, ¿verdad?, traían sanidad. Hoy me compartía la pastora algo cuando veníamos acá y me decía, la palabra, la enseñanza te da el diagnóstico y la liberación es la medicina. Y necesitamos aprender cómo liberarnos, cómo salir de esas prisiones, cómo salir de esa opresión, cómo salir de todo ese cautiverio en el que podría alguien estar y no es feliz, y aparte el miedo, y ahí si pudiéramos ver en lo espiritual las cadenas que tenemos en los pies que no nos permiten salir, y aquí en el cuello, son un montón de ataduras que están ahí, se llama estar cautivo, prisionero. Segunda de Corintios 5:21. Estoy preparando el terreno para grandes noticias que vamos a estar dando aquí. Segunda de Corintios 5:21 dice la nueva versión, la nueva Biblia viva. ¿Cuál tienes tú, Reina Valera? Ok, ponme ahí la Valera y yo te voy a leer esta versión. Dice, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Para declararnos justos por medio de Cristo. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, sin mancha, cumplió toda la ley, ¿verdad? No se halló defecto en él, porque hubo un intercambio en la cruz del Calvario.
Abajo de la cruz todos los pecadores y todas las generaciones que iban a vivir en pecado. Y arriba en la cruz el santo, el justo, el que no tenía pecado, el que injustamente fue crucificado, pero era necesario porque esa inocencia, esa justicia, esa santidad, esa condición de Jesús iba a ser intercambiada por el pecador. Cuando el pecador se arrepiente, entonces todo esto que estaba en la cruz, esa inocencia, esa justicia de Jesús le es dada al pecador y el pecado es puesto en Jesús. Hay un intercambio poderoso, maravilloso, es por fe. No tengo que hacer nada más. No tengo que pagar ninguna indulgencia o nada por el estilo. No tengo que procurar portarme bien, aunque el resultado de tener un encuentro con Cristo Jesús, mi comportamiento va a cambiar. Y cada día yo manifestaré que soy un hombre nuevo. Y cada día soy renovado. Y cada día, en vez de hacer lo malo, ahora ya hago lo bueno. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva naturaleza en mí. Porque hubo un intercambio. ¿Cuántos están aquí? Isaías 53, versos 5 y 6. Voy a ir un poco más rápido para aprovechar estos minutitos. Dice, pero Él será herido por nuestros pecados. Isaías profetizando acerca de Jesús. Él, ¿a quién se refería? A Jesús. Él será herido por nuestros pecados. Di conmigo, herido por mis pecados. Y ahí le pones toda la lista. Todo lo que fuiste, todo lo que hiciste. Como dijo el profeta José, de todo y sin medida. ¿Verdad? Fui de todo y sin medida, ¿ok? Arrepiéntete entonces. Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. Todos perderemos el rumbo, dice el verso 6, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Jesús, sobre Él, todo el peso de nuestros pecados. Así es que el cautiverio ya no lo debo de vivir. El estar prisionero ya no debo de vivir eso. Pero te vamos a enseñar cómo puedes ser libre de todas estas cosas. Tenemos que enseñarte y tenemos que llevarte a esa liberación total. Porque si esto ya ocurrió, porque si los profetas lo anunciaron y Dios preservó su palabra, cuidó y protegió su palabra todos esos años, 750 años, para que viniera el tiempo señalado por el Padre, viniera el Espíritu Santo sobre esa mujer llamada María y concibiera a un nuevo ser, de una genética sobrenatural, de una genética divina. Y ahí nace Jesús. Y a los 30 años comienza su ministerio y comienza a anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Y muere por nosotros y resucita el tercer día, toda la obra completa. Así que todo esto que hizo Dios por nosotros, debemos conocerlo para vivir los resultados de la salvación. Romanos 18. Versión Biblia Viva. Dice, más bien, nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. O tu versión debe decir, esta es la palabra de fe que predicamos. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Así es que estoy afirmando en ti y en mí, Dios está afirmando a través de esta enseñanza que ya hizo todo para salvarnos, si lo has creído de todo corazón, si lo has recibido de todo corazón. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo de todo corazón? Lo han reconocido como su Señor y Salvador. Porque dice, a quien cree de corazón, Dios le da por justo. Este es el mensaje del Evangelio. Ahora, el punto es este.
Ya lo recibimos. Ya tenemos la salvación. El enemigo fue vencido. ¿Por qué seguimos viviendo cosas que no debemos estar viviendo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué después de todos estos años de ser cristiano, de ir a la iglesia, de leer Biblia, de estar sirviendo a Dios, todavía estoy como en cautiverio en algunas áreas de mi vida? Todavía tengo que estar batallando con situaciones que ya debía de haber vencido hace tiempo. Todavía estoy necesitando leche espiritual, como dice Hebreos, debiendo ya ser maestro, debiendo ya estar enseñando a otros. Después de un tiempo yo debía de ser ejemplo para otros, estar ministrando la vida de otros, estar ayudando a otros que sean libres. Y después de todos estos años estoy así. ¿Por qué? ¿En qué momento fue el engaño? ¿En qué momento la manipulación del enemigo? ¿En qué momento? Ahora, yo no te lo digo para que alguien se sienta culpable. Yo te lo digo porque Dios nos está diciendo, enseñen a la iglesia en este tiempo cómo ser libres. Llévenlos a esa libertad total. Y cuando alguna situación en sus vidas los quiera meter otra vez a esa cárcel, a ese cautiverio, ellos sepan cómo salir de ahí. Amén. Y ayuden a otros. Dios puso en Jesús no solo nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades, el dolor, la amargura, la tristeza, la culpa, las ofensas, la pobreza, nuestras rebeliones, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. ¿Cuál es el objetivo del mensaje este día? Que tengamos bien claro que Él ya hizo todo y que en Jesús tenemos salvación. Porque este es el fundamento de lo que estaremos enseñando acerca de ser libres, acerca de cómo nosotros llevar todas nuestras causas que ya las damos por perdidas o que tal vez estamos ahí atorados, cómo orar de la manera correcta, cómo defendernos en la presencia de Dios, cómo llevar nuestras causas a Él. ¿Sabes que hay un enemigo que todavía sigue operando? La Biblia le llama el acusador. Y ese acusador es el que trae demandas legales contra nuestras vidas por no haber creído o por no haber entendido o por no entender cómo funciona el reino. Pero el reino de Dios es un reino que opera bajo un sistema legal. Hay mandamientos, hay principios, hay fundamentos. Y cuando tú quebrantas un mandamiento, cuando tú quebrantas un principio, entonces eres culpable. Y Dios no puede hacer gran cosa porque Él no va a transgredir su palabra. Él no es como los papás humanos. Los papás humanos dicen, ay, mijito, otra vez, bueno, ni modo, vente, no pasa nada. Y quebranta su palabra. Mamá dijo, ahora sí, a la próxima que lo hagas, ahora sí me conocerás. Y la próxima llegó no muy tarde, al día siguiente. Porque mamá pensaba que con esa advertencia ya iba a cambiar el niño, o el joven, o su muchachito de 45. Y siguió lo mismo. ¿Y qué hacen los padres naturales que no entienden los principios del reino? Oh, ni modo, mijito, ya no lo vuelvas a hacer. Quebrantó su palabra, ¿verdad? Porque dijo, ahora sí le voy a poner un castigo ejemplar a este muchacho. Cuando la regó, corazón de pollo. ¿Sí o no? Pero Dios no es así. Dios es justo. Dios nunca va a hacer algo que quebrante su palabra. Si nos ama, puede tener misericordia. Pero si no hay arrepentimiento, Él está así. Mi hijito no puede hacer nada. Ya Jesús hizo todo, ya está listo todo, pero tú no te has arrepentido. Ah, pero cuando ve un corazón contrito y humillado y que se arrepiente, dice, bien, 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 bien. Entremos juntos, hagámoslo. Necesitamos entender cómo es nuestro Padre. ¿Cómo es Él?
porque esa es la paternidad que está en nosotros y que va a avanzar hacia las siguientes generaciones. ¿Alguien aprendió algo hoy? Sí. El reino de Dios es un sistema legal, es legítimo. Mandamientos, principios. A ver, voy a hacer un examen rápido. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez de niños, de jóvenes o ayer, tomaron el cambio y no lo devolvieron? ¿O vieron algo por ahí y dijeron, creo que es mío? ¿Sabes que en Japón si alguien pierde una cartera, al primer policía que esté por ahí, señor, encontré esta cartera, trae como $5,000 ahí y trae su identificación de la persona, aquí está, ok, hablan por teléfono y localizan rápido a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque los padres enseñan, si no es tuyo, debe ser de alguien más. Sencillo. Y por eso avanzan y prosperan. Ok, entonces, ¿cómo se les llama a los que tomaron algo que no era de ellos? Ladrones. ¿Y qué dice el mandamiento? No robarás. ¿Alguna vez alguien en su vida dijo una mentirillita blanca, pálida o negra? De niño o ayer o hace rato. Para justificarnos de algo. Chin, lancé una. ¿Cómo se les dice a los que dicen mentiras? ¿Y qué dice el mandamiento? No mentiras. ¿Alguien alguna vez deseó algo ajeno? ¿Tuvo envidia por algo? ¿Ok? Dice el mandamiento, no desearás lo ajeno. Ya con esas tres, ¿para qué le seguimos? ¿Cómo me coloca eso delante de Dios? Soy un pecador. Y sabes, el concepto de justicia que tienen los seres humanos aquí, los terrícolas, es fíjate. Así yo pensaba hace muchos años. Bueno, yo no he hecho tanto mal. Si ponemos en una balanza, yo he hecho más cosas buenas que malas. Entonces Dios sí va a salvarme. ¿Alguien pensó así alguna vez? Esa es la justicia humana. Pero para Dios, con haber quebrantado un solo principio, eres culpable de todo. Y ahorita ya pasamos en el examen 3 y lo reprobamos. Así es que éramos culpables de todo. No tenía acceso al cielo. Tenía mi boleto pagado en directo en clase Premier para el infierno. O a lo mejor ni Premier, que iba. Y Cristo cambió eso en la cruz. Pero ahora debemos entender que tenemos un enemigo que, mira cómo piensa el enemigo. Con que ya eres creyente, con que ya vas con los cristianos, ya lees la Biblia, ya oras, ya vas prosperando, con que sí, ¿eh? Ok, pero como no conoces algunas cosas del sistema del reino, te la voy a hacer cansada. Y mi obra y mi estrategia va a ser que nunca cumplas tu propósito. Te voy a meter en cárceles donde no puedas avanzar en la vida, ni disfrutar, ni servir a Dios. Vas a estar en tantos problemas, en tantas enfermedades, en tanta opresión, que se te van a ir los años. Y ya cuando tengas 80 vas a decir, quiero servir a Dios, pero ya no tienes fuerzas. Así piensa el diablo. Y se te pasarán tus mejores años y ya no disfrutaste a los hijos, tu economía, prosperaste, pero tenías miedo de viajar, prosperaste, pero tenías miedo de emprender más, prosperaste, pero tenías miedo. No disfrutaste nada. Es más, nunca te enteraste por qué Dios te prosperó. Ibas a ser un pilar financiero de los proyectos del reino. Nunca te enteraste de eso. Así piensa. En un libro que se llama
cómo ganar la guerra, algo así, vienen algunos consejos bien interesantes. Conoce a tu enemigo, conoce cómo piensa, conoce el potencial que tiene tu enemigo y conoce quién eres tú y quién es el que está contigo, quién es tu Dios y todo el potencial que tienes. Ve las estrategias de Él y cómo lo puedes vencer. Entérate de la autoridad que ya tienes para vencerlo, cómo puede ser tu oración poderosa para vencerlo. Amén. Así es que dejaremos de ser pasivos y nos convertiremos en proactivos a favor de los propósitos de Dios. Nada nos puede detener, ni la economía, ni que ahora ya llovió mucho, ahora hace mucho frío, hace mucho calor, y la enfermedad, y que no sé qué, y que el trabajo me tiene así el trabajo. Nada de eso nos va a detener. Porque si la Biblia dice la verdad, quiere decir que seremos cabeza y no cola, que estaremos adelante y no atrás. Amén.